3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Ayer, en este mundial largo que estamos viviendo, vimos 2 maneras de ejercer el poder. Una llevaba un pañuelo rojo al cuello, la otra cogió el teléfono, dicen que también rojo. La primera es Mikel Merino, minuto 91 contra Portugal. El partido se iba a la prórroga. Ferran encuentra el pase y aparece él, Merino. 5 meses después de una operación que puso en peligro su mundial, estuvo a punto de no venir. 5 meses de recuperación, de dudas y de esas noches en las que los deportistas empiezan a hacer cuentas en el calendario y descubren que quizás no lleguen. Y ahí hubo una persona decisiva, mejor, 2. Una, el seleccionador Luis de la Fuente, y la otra, su mujer, Lola, embarazada y primeriza. Y creo que si ya antes valoraba a mi mujer como una persona y una mujer fortísima y en la que amo con locura, después de este proceso ha sido increíble. Verla embarazada de 7, 8 meses y bueno, ayudándome a subir las escaleras, ayudándome a llevar el libro a la habitación, porque yo no era capaz de, claro, subir las escaleras con las muletas, no podía llevarme nada de uno a otro, trayéndome la cena, llevándose, o sea, ha sido duro, ha sido muy duro para ella y bueno, estoy muy agradecido. ¿No te parece extraordinaria esta parte de la historia? A mí es lo que más me gusta, porque los héroes casi siempre vienen peor empaquetados de lo que parece. A veces el que marca el gol ha pasado meses sin saber si volvería, y a veces detrás del que vuelve hay alguien que lleva mucho tiempo sujetándolo. Ayer Merino entró desde el banquillo y en el 91 mandó a España a cuartos. Después se puso un pañuelo rojo al cuello, porque hoy es 7 de julio, San Fermín, y Merino es pamplones. No sé si es San Fermín o quién, pero me tiene una mano tendida. Cada vez que están las fiestas cerca y hay un partido de estos, parece ser que me da la suerte de meter un gol. Y para mí significa mucho, son unas fiestas que representan toda mi infancia, estar con mi familia, estar con mis seres queridos. Yo soy muy navarro, muy de mi tierra y me encanta pasar cada día allí. Y bueno, el perderme estas fiestas duele, pero duele menos cuando te las pierdes por un gol y por representar a la selección en un torneo como esto. ¡Ferran! ¡Mano a mano, Merino! ¡Gol, gol, gol, gol! No sé a ti, pero a mí este chico me da confianza, me da alegría. Ahora vamos con el teléfono. Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, había sido expulsado y debía cumplir una sanción automática para el siguiente partido. Entonces llegó Donald Trump y llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que revisaran el caso y saber si a Infantino le quedan o no grandes los pantalones. Pidió que revisaran el caso y después de la llamada la sanción quedó suspendida y los pantalones de Infantino a la altura de los tobillos. Balogun pudo jugar contra Bélgica. FIFA dice que su comité disciplinario actuó con independencia y dentro del reglamento. Y aquí de fondo se escuchan carcajadas, claro. No de todos, porque algunos miembros de este organismo ya piden que Infantino se vaya a su casa para que pueda usar bermudas. Como también hay que contar que, primero, que la UEFA denunció que se había cruzado una línea roja y, segundo, que Bélgica protestó formalmente por la cacicada. Porque este asunto no va de si la entrada merecía roja o no, va de algo bastante más serio, de la sospecha de que hay personas que han terminado creyendo que el mundo entero es una ventanilla, que si en una decisión no les gusta, llaman, si una norma molesta, presionan, y si hay una puerta cerrada, antes de buscar al dueño del edificio, la tiran abajo. Ordeno y obedezco. Trump e Infantino. Ese es el problema. No que Trump quisiera que ganara Estados Unidos, eso es perfectamente comprensible. Yo quiero que gane España, el Mundial. ¿Y tú? Pues también. El problema es creer que el presidente de una potencia puede intervenir en una competición deportiva como quien llama para cambiar una reserva en un restaurante o pide que le pasen un poco más la carne. Y entonces llegó Bélgica. 4-1, paliza y burla. Hola, Donald, han titulado algunos periódicos como Le Soir. Y la propia selección belga ha escrito: anula esta, Donald. Tiene su gracia, pero debajo de la broma hay algo bastante serio. Ni todo se compra, ni todo se dobla, ni todo el mundo tiene por qué ponerse en pie cuando llama el hombre más poderoso de la sala. Y mira qué caprichoso es el fútbol y el futuro. Ahora España y Bélgica se enfrentan en cuartos. El país del anda esta, anula esta, Trump, contra la selección del hombre que hizo 5 meses no sabía si llegaría al Mundial. Un teléfono y un pañuelo rojo. 2 formas de estar en el mundo y la pregunta que me hago este martes 7 de julio es: ¿qué clase de poder merece realmente nuestra admiración? ¿El que consigue que le cambien las reglas a mitad de partida o el que se levanta cuando ya temía no llegar?
Bienvenido y gracias por la compañía. Espero que esta tarde estés como en casa. Están pasando más cosas. En Ankara, Turquía, ya se encuentran los líderes de la OTAN para asistir a la cumbre anual de la Alianza. A su llegada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su buena sintonía con su homólogo turco, Erdogan, y ha anunciado que está valorando vender cazas F-35 a este país. Trump ha criticado también, sin mencionar a ninguno de los países, a los países integrantes de la OTAN que no le han respaldado en su guerra contra Irán. David Alandete. Erdogan ha recibido a Trump en Ankara con la intención de convertir la cumbre en una exhibición de su peso internacional. Su relación personal con el presidente de Estados Unidos se basa en la afinidad y en acuerdos bilaterales directos, al margen de la OTAN, y le sitúa como un interlocutor útil para una alianza que teme nuevos choques con Washington. Trump considera a Turquía un aliado fiable y efectivamente ha dicho que considera hacer esa venta de los F-35. Esto a pesar de que la OTAN ha marginado durante mucho tiempo a Turquía porque compró misiles S-400 a Rusia. Ahora Erdogan quiere presentarse como un puente entre Occidente, Rusia y Oriente Próximo. La cumbre, desde luego, refuerza su papel, pero va a añadir muchísima presión a esos países que no contribuyen en defensa, sobre todo España e Italia. Aumenta el misterio en torno al atentado perpetrado en el Principado de Mónaco la semana pasada, que hirió de gravedad a un oligarca ucraniano con lazos con Rusia, además de a su mujer y a su hijo. La principal sospechosa del ataque, una mujer ucraniana, ha aparecido muerta en su país. Asunción Serena. Aumenta el misterio en torno al atentado que sufrió el 29 de junio en Mónaco el oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, su mujer y su hijo de 13 años. Las autoridades monegascas identificaron inmediatamente como autora del ataque a Anastasia Berezovska, una ucraniana de 39 años residente en Alemania. Según la nota de Interpol, era buscada por tentativa de homicidio y colocación de un artefacto explosivo en lugar público. Pero la prensa ucraniana informa hoy que el cuerpo de Anastasia Berezovska ha sido hallado con heridas de bala en la cabeza. 2 sospechosos han sido detenidos poco después del asesinato. Sería un exagente de la policía de Ucrania y un empleado en activo de los servicios de inteligencia de defensa. Los servicios de seguridad ucranianos indican que han descubierto una especie de cámara de tortura en la vivienda del ex policía, pero no han precisado dónde ha sido encontrado el cuerpo de Anastasia Berezovska. En los últimos 5 años el precio de la vivienda se ha triplicado en zonas de costa hasta situarse a niveles propios de barrios de Madrid, Barcelona o San Sebastián. Destacan desde Calviá en Mallorca a Fuengirola en Málaga o Calpe en Alicante. Victoria Ballesteros. Casi la mitad de los municipios costeros ya superan el precio medio de España, que ronda los 3.100 euros por metro cuadrado. Parte de esa subida se explica porque cada vez hay menos donde elegir. En 5 años se han reducido más de un 30% las localidades costeras con vivienda disponible, mientras la demanda sigue creciendo tanto nacional como internacional. ¿Y cuánto cuesta hoy vivir o tener una segunda residencia junto al mar? En la zona más cara, Santa Eulalia, en Ibiza, el metro cuadrado ya roza los 8.500 euros. Así que un piso de 80 metros se vende de media por 680.000 euros. Se ha duplicado el precio desde 2021. En Calviá, en Mallorca, ronda los 580.000 y en Fuengirola supera los 400.000. Muy lejos de municipios como Lepe, en Huelva, donde se puede comprar una vivienda similar por unos 90.000 euros. Y en los deportes hoy se completan los octavos de final del Mundial. Luis Munilla. Con España ya clasificada para cuartos y esperando el duelo del viernes a las 9 de la noche contra Bélgica, hoy cerramos los octavos de final. 2 partidos, el Argentina-Egipto a las 6 de la tarde y el Suiza-Colombia a las 10 de la noche. Por supuesto lo vamos a contar todo desde las 5:30 en tiempo de juego. Vamos además con Deporte en Directo porque está en marcha la 4ª etapa del Tour de Francia, Alberto Arauz. No es posible esa comunicación, en todo caso el final de etapa lo contamos desde ya en las emisoras COPE+ y en la aplicación Tiempo de Juego. Acaba de empezar además la semifinal del Europeo Sub-19 femenino de fútbol entre España y Suecia y está ganando España ya 1-0. Y además en Wimbledon, Jannik Sinner ya le gana 2-0 al alemán Struff en los cuartos de final. Continúas en la tarde de COPE.
partir de este momento, COPE te da más. Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM. Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya sabes que sigues La Tarde de COPE. Yo soy Carlos Gutiérrez y me alegra que te hayas quedado un rato con nosotros y que estés pasando este lunes La Tarde de COPE, La Tarde de Pilar García Muñiz. Hoy es un día, bueno, muy especial. Fue la madrugada del 7 de julio de 2016. Se cumplen hoy, por tanto, 10 años de aquel día de San Fermín en el que ocurrió algo que cambiaría muchas cosas en España. Hablamos de la violación grupal en Pamplona de una chica de 18 años por parte de 5 hombres a los que acabaríamos conociendo como la Manada. Al grito de "Yo sí te creo", la calle dejó claro que era el momento de iniciar un cambio en la forma en que todos percibíamos la violencia sexual. Los 5 miembros de la Manada son detenidos 2 días después y enviados a prisión. Estuvieron un año en libertad provisional hasta que llegó la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual a la pena de 9 años de prisión. 9 años por el delito de abuso sexual continuado a los 5 miembros de la Manada, que después pasó al Tribunal Supremo, que revisó las penas y ajustó la respuesta judicial al nivel de repulsa social que reinaba precisamente en la calle. Su sentencia ya hablaba de violación continuada y en grupo, y usaba calificativos como humillante, degradante y vejatoria. Elevaron la pena de los 9 años a los 15. Me acompañan hoy Ana Cabanillas. Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Y Paloma Esteban. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, muy buenas tardes. Bueno, empiezo contigo, Ana. ¿Cómo recuerdas aquellos días de 2016? ¿Qué te trae a la cabeza? Bueno, yo recuerdo, me parece mentira que hayan pasado 10 años ya de aquello, ¿no? Pero era indignación y frustración. Yo recordaba ahora cómo uno de esos magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra, ¿no? Incluso emitió un voto particular pidiendo la absolución para todos los condenados, ¿no? Diciendo que había habido consentimiento, que era un acto de jolgorio. Además es que esa palabra era como muy sangrante, ¿no? Porque la víctima pues había adoptado una postura pasiva, ¿no? Entonces yo recuerdo la indignación, el no entender muy bien cómo podía considerarse que eso no era una agresión, pero sobre todo recuerdo todo lo que trajo después, ¿no? Todo lo que trajo después. Recuerdo que en 2018, cuando todavía no había sentenciado el Supremo, no había subido esa sentencia, pues este caso dio pie a la mayor movilización feminista de este país, que además tuvo un carácter absolutamente transversal, ¿no? Donde todas las mujeres, incluso hubo huelgas que tuvieron gran seguimiento por parte de las mujeres, porque yo creo que fue un momento donde dijimos hasta aquí. Hasta aquí, porque bueno, hasta ese momento los tipos jurídicos y penales, ¿no? Pues contemplaban una serie de cosas que eran la violencia, ¿no? Para establecer esa violación, y luego el Supremo lo corrigió ya y lo que dijo era que había una intimidación ambiental, ¿no? Pero claro, en ese momento daba la sensación de que la víctima era lo último, ¿no? Que yo creo que es donde está la clave de cómo cambió el paradigma de todos nosotros como sociedad, ¿no? De cuando el consentimiento existe y el consentimiento no. Y eso yo también quiero decir que tampoco
tiene exactamente que ver con lo que después se ha traducido legalmente, ¿no? Esa reforma del sí que Irene Montero abanderó y que ha tenido también unas consecuencias pues terribles para muchas víctimas de violencia de género. Ese consentimiento ya lo estableció el Tribunal Supremo en esa corrección de esa sentencia. Pero bueno, yo recuerdo esa indignación y yo además creo que fue un despertar social, un despertar colectivo, donde todos nos preguntamos que cómo podía haber pasado algo así y cómo podían haber personas en ese momento que defendieran que no significaba nada, ¿no? Que no había pasado nada. Paloma, ¿tú cómo lo recuerdas? Pues sí, yo también lo recuerdo bastante bien, ¿eh? Me paro a pensar y lo recuerdo bastante bien porque fue la semilla de muchas cosas, ¿no? Un poco en la idea de lo que decía Ana, yo creo que ahí se producen dos puntos de inflexión importantes. Uno es a nivel cultural de la sociedad, ¿no? De realmente que muchas personas y de muchas edades, porque yo creo que es verdad que se desató una ola de empatía enorme hacia la víctima. Seguramente en un primer momento las mujeres tiramos más porque por razones obvias podíamos empatizar más. Recuerdo muchos movimientos de mujeres jóvenes. Ana y yo lo seguimos siendo, pero hace 10 años, Ana, lo éramos todavía más, ¿no? Un poquito más, sí. Un poquito más. Y eso lo recuerdo bien, ¿no? Esa sensación de esa indignación compartida diciendo es que esto no puede ser, ¿no? Y además es cierto que fue una discusión jurídica que se trasladó a la sociedad de forma muy importante y entonces el lazo con el segundo punto de inflexión. Para mí el primero fue claramente ese cambio cultural de darnos cuenta de que no se podía aceptar todo. Creo que además eso derivó a otro tipo de cuestiones que tienen que ver con abusos que quizás hasta ahora pues pasaban más desapercibidos y que hay una sensación de que todo valía, de que se podían aguantar ciertas cosas. Y yo creo que la sentencia de la manada eso lo cambia un poco. Y creo que el otro punto de inflexión sí es a nivel judicial con esa sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, cuando el Tribunal Supremo en el año 2019 le dice a los tribunales navarros no, esto no fue un abuso, esto fue una violación múltiple, creo que se abre otro escenario que después también ha recogido unos ciertos frutos, ¿no? Y es cierto que luego yo creo que la parte política con la ley del solo sí es sí, que fue una chapuza legislativa en mucha dimensión, sobre todo por las consecuencias que tuvo. Y hay condenados de la manada que efectivamente vieron rebajada su pena en un año. Vimos excarcelaciones de agresores sexuales y creo que aquello también hizo reflexionar al Parlamento. Pero creo que es una de esas cuestiones que sí que han cambiado a la sociedad española y en esto yo me quedo con lo positivo porque creo que trajo muchas cosas positivas y es ese cambio inmenso en la cultura social. Y aquí digo, creo que empezamos las mujeres, pero creo que se trasladó mucho a los hombres. Creo que la sociedad en su conjunto se dio cuenta de que había cosas que no se podían permitir. Bueno, pues vamos a hablar de esa ley de la que habláis, Ana, Paloma. El 6 de septiembre de 2022 entró en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la que conocíamos como Ley del Sí es Sí. Irene Montero era entonces ministra de Igualdad y defendió que era un paso decisivo para dejar atrás la cultura de la violación. Solo hay una cosa en la que no vamos a ceder. Es el derecho que han conquistado las feministas en las calles y el consentimiento no se toca. En la práctica, al entrar en vigor esta ley, se bajaron algunos mínimos y se produjeron miles de rebajas de penas por violaciones y 126 presos salieron a la calle al verse beneficiados por condenas más favorables. Para analizar qué cambios sociales y jurídicos supuso todo aquello, vamos a hablar ahora con Amparo Díaz Ramos, es abogada especialista en victimología y violencia de género. Amparo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Han pasado ya 10 años desde aquella madrugada del día de San Fermín en el que se produjo la violación grupal de la manada. Amparo, ¿cómo han cambiado las cosas en estos 10 años? Bueno, yo diría que un cambio fundamental, como estaban comentando tus compañeras, es que se ha hecho visible que es una atrocidad identificar la pasividad de la víctima con el consentimiento. Una atrocidad brutal que, sin embargo, estaba dándose, no solamente en este caso, en otros casos se había dado también, con un grave daño para las víctimas. ¿Qué sucedió en este caso? Que es que algunos de los agresores, además, formaban parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o se estaban preparando para formar parte, con lo cual resultaba todavía más hiriente, ¿no? Y por otro lado, que el poto particular hería muchísimo, con lo cual se hizo evidente para la sociedad en general y específicamente para las mujeres
que había una distancia enorme entre nuestra experiencia y el sistema judicial. No nos olvidemos que es raro que haya una mujer que no haya vivido una experiencia en su adolescencia o juventud en la que no haya sufrido un tocamiento no consentido al asalto, por ir por la calle, yendo por la calle, en el metro. Y según esta sentencia, si tú no has reaccionado, si has sido pasiva, pues has consentido. Entonces, digamos que nos hería a todas. Nos hacía sentir pues verdaderamente en peligro, no reconocidas y que no se tenía en cuenta nuestra situación. Entonces, ese fue un cambio tremendo. La ley eso lo hace bien. La ley dice, ojo, que el consentimiento, habrá consentimiento cuando haya actos externos que nos lleven a pensar que hay consentimiento. En una situación de pasividad no podemos pensar que hay consentimiento, ¿no? Por tanto, está diciendo también, antes de empezar una relación sexual, tenemos que hablar un poquito, no podemos actuar al asalto, no puede ser que yo te coja en una esquina y empiece a meterte mano, y si no haces nada es que ha consentido. Eso queda apartado. Ese cambio fue muy significativo. También hubo un cambio muy relevante y muy útil al hacer ver que este es un problema estructural que afecta a muchísimas mujeres, porque aunque la ley en principio va dirigida tanto para beneficiar a hombres como a mujeres, reconoce rápidamente que este es un problema que padecemos sobre todo las mujeres, las niñas y en tercer lugar los niños varones, ¿no? Entonces crea una serie de medidas específicas para prevenir la violencia sexual contra las mujeres. Muy importante porque las personas especializadas en esta materia llevamos muchos años, y Fiscalía también, diciendo que se estaba incrementando exponencialmente la violencia sexual contra mujeres y niñas gracias a la difusión a través de Internet del ocio sexual masculino cosificando a las mujeres, pero no había una respuesta legislativa. Entonces la ley también hace bien eso, diciendo aquí hay que hacer prevención, aquí hay que hacer sensibilización, hay que montar centros de crisis 24 horas. Algunos de ellos todavía no están montados, pero digamos que hace muchas cosas bien y otras cosas las hace, en mi opinión, muy mal, ¿no? Como es la horquilla penal que hace que al unificar el delito de abuso sexual y agresión sexual, pues todas las penas en las que se había puesto la pena inferior, la pena en el rango mínimo, pues de repente tenían que ser, por nuestro principio constitucional de la retroactividad, tenían que ser rebajadas. Luego se modificó con una ley de abril del 2023, pero digamos que esa fue una diferencia muy grande. El mensaje, en todo caso, para los tribunales era muy claro. Pasividad no es sinónimo de consentimiento y eso ha supuesto una mejora en los tribunales. La verdad es que durante el juicio, Amparo, se llegó a hablar de que la violación había tenido lugar en un ambiente de jolgorio, como nos decía antes Ana, y de regocijo. Escuchamos incluso al abogado de la manada decir que las relaciones fueron consentidas y placenteras, ¿no? Como nos estabas diciendo tú ahora, Amparo. Me gustaría incidir un poco, Amparo, en el tratamiento a las víctimas y la creación de los centros de crisis 24 horas para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Qué mejoras han traído en el tratamiento de los casos? Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que atender a una víctima de una experiencia así es algo francamente muy complicado. Y hasta este momento no tenían un servicio especializado que abordara el área psicológico, jurídico y de trabajo social. Entonces es muy bueno que se cree un servicio especializado abierto además 24 horas, que esto también es muy, muy relevante. Tenemos que tener en cuenta también que los conocimientos sobre la victimología normalmente no los conocemos de manera general y hay muchos prejuicios sobre cómo reaccionan las víctimas. Por ejemplo, parece que una víctima en todo caso jamás va a tener aparentemente una vida normalizada en muchos años, cuando hay víctimas que disocian y o se queda encapsulado lo que han padecido y de por fuera tú no notas nada. O hay víctimas que tienen apoyo psicológico y le están diciendo no, es que tú tienes que seguir esta rutina, te tienes que esforzar. Entonces, el que de repente haya servicios que están especializados y que tienen que recibir una formación específica en esta materia es una diferencia importante. Ahora, habrá que garantizar que verdaderamente estén especializados desde antes de intervenir, porque, por ejemplo, con la ley integral contra la violencia de género en la pareja, muchas veces se crearon servicios especializados que inicialmente de especializados tenían el nombre.
y porque las personas no tenían especialización y dependía mucho de su voluntarismo. Aquí parece que lo están haciendo mejor y están incidiendo más en la necesidad de especialización desde el principio. Sí, hola, buenas tardes, Amparo Díaz. Yo soy Ana Cabanellas, le quería plantear una pregunta un poco al hilo del debate que teníamos antes sobre la sentencia de la manada. Uno de los argumentos que se utilizó después era como que para demostrar que había existido una violación, un abuso, era la víctima la que tenía que demostrar pues que se había producido, tenía que demostrar resistencia bueno, tenía que demostrar que tuvo alguna actitud, digamos, proactiva en la negativa, ¿no? Yo quería saber eso hasta qué punto es un mito y hasta qué punto ha cambiado algo respecto de entonces. Quiero decir, una mujer ahora que se enfrente a una situación así, que quiera denunciar, ¿cómo se va a enfrentar a la justicia? ¿Le van a exigir algún tipo de examen o de resistencia? Bueno, se le va a exigir pruebas, porque la presunción de inocencia existe, ¿vale? Eso, y no lo podemos quitar. Pero también existe el derecho a la tutela judicial efectiva, a que se investiguen y a que no haya prejuicios. Lo que no se le va a exigir, en efecto, es que ella se haya resistido, porque ahora se considera que la pasividad no es sinónimo del consentimiento. Entonces, solamente se va a considerar que hay consentimiento cuando hay unas manifestaciones externas de consentimiento. Por tanto, a la víctima lo que va a tener que probar es que no hizo manifestaciones externas de consentimiento, que pueden ser verbales o puede ser también una actuación propia de un consentimiento, ¿vale? Pero la mera pasividad nunca más se va a poder considerar que es consentimiento si se aplica correctamente la ley. Obviamente puede haber algún tribunal que no lo haga bien, ¿no? Pero en general esto es lo que nos estamos encontrando ahora mismo en los tribunales. Es una mejora, pero no quiere decir que no haya que probar, porque la presunción de inocencia se mantiene. Paloma. Amparo, a mí me gustaría, al hilo de una de las cosas que has dicho, y recordando que la propia víctima de la manada, en la carta que escribe a los medios de comunicación, me parece que fue después del juicio, cuando ella explica que lo peor ya no solo fue vivir y revivir lo que sufrió aquella noche de San Fermines, sino todo lo que había venido después, ¿no? Todo aquel cuestionamiento que se le hace a ella, que si retoma su vida, que si entra y sale. Y me pregunto, ¿esto es lo que nos queda todavía pendiente a la sociedad? El no juzgar y el asumir que las víctimas, incluso después de haber sufrido una agresión, no se puede cuestionar cómo intentan recomponerse, cómo rehacen su vida, porque tengo la impresión de que eso es lo que todavía nos queda pendiente a la sociedad. Se sigue revictimizando y juzgando a las víctimas por cómo intentan recomponer su vida después de un episodio tan traumático. Pues sí, creo que eso nos queda pendiente porque las víctimas son unas grandes desconocidas. Es más, las víctimas molestan en el sistema judicial porque la víctima va o bien desbordada, alterada o bien muy disociada. No es fácil relacionarse con ella, hace demandas, pide muchas cosas que nos cuesta dar, ¿no? Y ofrecer. Mientras que la mayoría de las veces este tipo de delincuentes tienen una vida aparentemente totalmente abastada y se presentan en el juzgado muchas veces pues manteniendo la calma y la serenidad. Yo llamo la atención al hecho de que con todas las pruebas que existían desde el primer momento, porque esta víctima fue atendida por una pareja que se la encontró y vio el estado en el que estaba. Que eso ya es una prueba importantísima, ¿no? Bueno, pues teniendo eso y además unas pedazos de grabaciones, están en libertad condicional hasta que sale la sentencia. Personas que pueden cometer otros delitos. Es más, resultó que habían cometido otro delito antes, de enorme gravedad. Entonces, es verdad que no los vemos como delincuentes y seguimos exigiéndole a la víctima un trato estereotipado que no se corresponde con la realidad. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos pendiente el comprender lo que es la violencia ambiental. 5 tiarrones en un portal, justo en la zona de salida, impidiendo salir del portal frente a una chica. Hombre, yo diría que eso es violencia ambiental. Que haya juristas que hayan dudado sobre si eso es violencia ambiental o no, entiendo que resulte preocupante para la sociedad. Pero es que todavía hay personas que te dicen, bueno, es que ¿por qué?
porque por desgracia se ha naturalizado mucho que haya chicos que salen en grupo a buscar a mujeres que están bebidas o a potenciar que beban. Y está normalizado el aprovecharse de su estado o aprovecharse de que son varios y no son capaces de decir no. Es lo que llamamos la cultura de la violación. Esto tenemos influencers diciendo, por ejemplo, que ellos lo hacen, cosas así, que son barbaridades. Claro, esto hay que abordarlo, esto hay que reflexionar al respecto y comprender que los seres humanos no podemos cosificarnos entre nosotros y usarnos de esta manera. Estamos hablando con Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en victimología y violencia de género. Amparo, te quería preguntar por la ley. Hay efectos que no estaban quizás bien calculados y se produjeron tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la que conocemos como las de solo sí es sí. La rebaja de penas y más de un centenar de excarcelaciones. Entre ellos, 3 de los componentes de la manada vieron reducidas sus penas un año. Amparo, ¿se han corregido ya los posibles errores de la ley? Bueno, eso ya se corrigió en abril del 2023, de forma que ya para el resto de personas que no habían caído en el periodo en el que se podían beneficiar, ya no se han podido volver a beneficiar de eso. Hubo una corrección de la pena en ese sentido, pero es lamentable, ¿no?, que se hubiera cometido eso que yo considero un error. Habría que preguntarle si lo hicieron dándose cuenta de lo que estaban haciendo o sin darse cuenta, pero evidentemente ese era el efecto que iba a tener la ley. Yo considero que es un error porque no puede ser que los agresores tarden menos en salir de prisión de lo que tarda la víctima en recuperarse, porque ellos en realidad muchas veces no van a tener tiempo para tomar conciencia de lo que han hecho, ¿no? No nos olvidemos que una cosa que para mí sí es un error que no ha rectificado la ley es que hay atenuantes que no ha eliminado. Un atenuante que yo considero que habría que eliminar en este tipo de delitos es la atenuante de dilaciones indebidas. ¿Por qué? Porque originariamente es un atenuante que significaba que cuando una persona estaba sometida a un procedimiento penal como denunciado o denunciada y había un retraso de su procedimiento, pues se le daba una ventaja de que la pena se le reducía, porque si esa persona acreditaba que había pasado a otro tipo de comportamiento, que había aprovechado el tiempo para arrepentirse, que había un cambio y que le había afectado el procedimiento judicial. En la práctica esto se está aplicando pues automáticamente, sin exigir ese tipo de requisitos, y en este tipo de materia muchas veces nos encontramos con casos en los que hay dilaciones indebidas. En este caso no hubo, pero en muchísimos casos hay dilaciones indebidas y se benefician pues de una rebaja a lo mejor de 2 años por unas dilaciones indebidas, sin haberse arrepentido en ningún momento, sin haber hecho reflexión, sin haber reparado a la víctima. Nada. Yo creo que eso, por ejemplo, habría sido una cosa buena que la ley hubiera modificado. Otras cosas las hizo muy bien. Por ejemplo, incorporó la violencia sexual callejera, el ir por la calle y que empiecen a decirle barbaridades a una chica de contenido sexual, pues actualmente está penado. Y antes pues no lo estaba, ¿no? Y muchas mujeres sentían miedo por las calles. Y como eso, pues otra serie de mejoras. Amparo, los 5 miembros de la manada están actualmente en prisión, de ellos solo uno, Alfonso Jesús Cabezuelo, ha disfrutado de varios permisos. El resto, Ángel Boza, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, siguen en la cárcel con condenas entre los 14 y los 23 años. Aunque han solicitado permisos, no se les han concedido. Amparo, ¿tú crees que se les ha aplicado un castigo ejemplar? No creo que se les haya aplicado un castigo ejemplar. Se les ha aplicado, de hecho, menos castigo del que se podría haber aplicado, porque el Supremo especificó que se les podía haber condenado no por un delito de agresión sexual continuado, sino por varios delitos de agresión sexual continuado. Además, uno de ellos cometió el delito de desvelamiento de secreto con la grabación y fue condenado de manera aparte. Entonces, no creo que sea un caso en el que la Administración de Justicia haya hecho un trabajo ejemplar con una condena ejemplar. Creo que el Tribunal Supremo sí que ha rectificado en todo lo que podía rectificar de una manera ejemplar. Y si algunos de ellos no están recibiendo los beneficios penitenciarios y otros sí, debe de ser porque están teniendo una actuación diferente. Ahí se valora
si han tomado conciencia del daño que han hecho, cuál es su postura, en qué medida están siendo reeducados o no están siendo reeducados, porque el objetivo es conseguir que estas personas, cuando salgan de prisión, no vuelvan a reincidir. Teniendo en cuenta además que creo que 4 de ellos habían cometido otra agresión sexual antes, por la que también han sido condenados. Entonces, es verdad que se tienen que tomar muchas garantías y tiene que haber mucha prudencia a la hora de darle los beneficios penitenciarios. Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en victimología y violencia de género, muchas gracias por compartir este rato con la tarde de COPE. Un abrazo, Amparo. Un abrazo, hasta luego. Paloma Esteban, Ana Cabanillas, este caso la verdad es que tuvo también repercusiones internacionales. No sé qué balance podemos hacer de lo que ha pasado después de estos 10 años. Bueno, yo creo que lo decíamos un poco antes, ¿no? Que la sociedad despertó. Yo creo que la conciencia que tenemos ahora del papel de la mujer, de que no hay que soportar cualquier cosa y que no tenemos por qué nosotras ser siempre sometidas a examen, ¿no? Yo creo que es la lección que nos queda de todo aquello, y Paloma también lo decía antes, es que quizá la conciencia cambió, hubo un clic que se activó, y yo creo que ahora, pues eso, hay actitudes o comentarios incluso, o movimientos que antes se percibían como naturales, ¿no? Y todo se daba por hecho, incluso se justificaba, que yo creo que a raíz de entonces pues nos dimos cuenta de que no teníamos por qué soportar ciertas cosas. Y el Tribunal Supremo, a mí en aquella sentencia, porque la ley que vino después, bueno, ha tenido algunos cambios, ¿no? Pero aquella sentencia del Supremo para mí fue la clave, y también por eso le preguntaba Amparo Díez, ¿no? No se tiene por qué exigir a una víctima actitudes heroicas, y eso era entonces, es ahora, y lo que está claro es que yo creo que hoy lo tenemos más presente que nunca. Sí, yo creo que la sociedad española maduró después de aquello. Y es verdad que el episodio de la manada, para entendernos, es muy bestia, porque fue una agresión sexual muy bestia, pero sí es verdad que en ese despertar colectivo del que estamos hablando, creo que se dejaron de normalizar ciertos comportamientos, y hablo de cosas, si queréis, mucho más leves, pero que tienen que ver con... Cotidianas, sí. Sí, cotidianas, en el trabajo, en los espacios, en las relaciones sentimentales, y para entendernos que ya hay muchas cosas que han dejado de estar bien vistas, que ya hay muchas cosas que te revuelves y dices, oye, esto no está bien, este tipo de actitud no está bien, y además la sociedad de alguna manera lo condena, ¿no? Hay un rechazo a ciertos comportamientos, y yo creo que eso es un éxito colectivo. Ahora bien, creo que sigue pendiente pues lo que hablábamos de cómo se trata a las víctimas después de un episodio tan traumático, porque yo creo que eso es los deberes que siguen muy pendientes. Recuerdo también de estos años al principio, pero también no tan al principio, a lo largo de esta década, mucho cuestionamiento acerca de las víctimas, acerca de si salen, de si entran. Oye, después de que ha sufrido una agresión sexual, fíjate que se ha ido al cine con sus amigas, o sea... Es que en el caso de la manada llegaron a contratar detectives. Bueno, sí, y se presentó como prueba porque se quería acreditar el tipo de vida que llevaba la víctima. Por eso digo que yo creo que eso es un poco los deberes que nos quedan pendientes. Y sí es verdad que pongo toda la parte optimista, si queréis, en el cambio cultural y de la sociedad, pero no puedo dejar de recordar que la ley del solo sí es sí, que pudo tener una voluntad política en un sentido, pero fue efectivamente una chapuza que creo que hizo mucho daño, y creo que ahí la sociedad, una vez más, y la justicia fue por delante de la política, y que fue uno de los grandes errores que contribuyó Podemos en su estancia en el gobierno, la verdad. Pues 10 años ya de aquella fatídica noche de San Fermín. El verano pone a prueba muchas cosas, muchísimas. Y una de ellas, y es de la que nos hemos estado dando vueltas esta mañana en la redacción, es cómo dormimos si dormimos en pareja a 30 grados por las noches.
compartir cama no siempre es fácil, y menos con estas temperaturas. Hoy tenemos un día calurosísimo, muy bochornoso en toda España, y la noche apunta que lo va a seguir siendo. Y a los oyentes vamos a preguntar por qué tema, Márquez. Muy buenas, Guti. Pues voy a hacer referencia a lo que decía ayer Jimeno, ¿no? De hace más calor, ¿no? Pues tengo más calor que un camello con fiebre, o tengo más calor que el vigilante de las pirámides. Vaya nochecita hemos pasado. Hoy vamos a preguntar a nuestros oyentes si prefieren dormir junto a su pareja a pesar del calor, o si son de los que sí o sí tienen que dormir separados. ¿Qué es lo que más te molesta cuando duermes con tu pareja? Apunta el teléfono 607 15 0602. Ahí esperamos tus notas de audio contestando a esta pregunta de si prefieres dormir solo o si prefieres dormir en pareja. Diana lo tiene muy claro, ella es muy cariñosa, pero cuando llega el calor, Guti, no perdona. A ver, lo de dormir juntos cuando uno empieza, estás recién casado, que todo vale, que hasta le ves un moco colgando y te parece el moco más maravilloso del mundo, pues fenomenal. Pero llega un momento que por la noche lo que necesitas es descansar, reponer. Yo, que ya tengo una edad con mi menopausia, mis calores, tu pareja que ronca, que también da calor, no hay ninguna necesidad. Yo creo que es salud mental, y además yo creo que debería de ser prescripción médica. ¿Sufrir para qué? Que es verdad, que para qué, sudando ahí los dos como pollos. ¿Qué necesidad? Eso es lo que cuenta Diana, y queremos saber lo que nos cuentas tú. ¿Qué prefieres? ¿Dormir con tu pareja ahí acarameladitos a pesar de que haga 30 grados? O, pues bueno, cada uno por su lado y fresquitos, o no, a lo mejor son los del Team Cucharita para siempre. Como siempre, 607 15 06 02, que nos manden ahí sus notas de audio. Y tenemos, Márquez, un mensaje del Leroy Merlin. Sí, Guti, porque ¿cómo no vas a enseñar tu nueva cocina o tu nuevo salón a todo el mundo? Si es que ha quedado genial. Es lo que tienes que hacer. Tu proyecto con Leroy Merlin, que cuentas con un equipo de expertos que te asesoran y te recomiendan la solución que realmente se adapta, pues, a tu espacio y a tus necesidades. Por eso te encanta tu nueva cocina con sus muebles altos, con doble profundidad, donde te cabe absolutamente todo, con tu nuevo baño con inodoro japonés, o tu salón con su suelo sin juntas, que conecta con la terraza. Además, en Leroy Merlin se encargan de todo, desde el asesoramiento y el diseño hasta el transporte y la instalación final. Ya sabes, si tú también estás pensando en dar un nuevo aire a tu casa, pide cita con los asesores de proyectos de Leroy Merlin y haz ese cambio que quieres. Leroy Merlin, un hogar no se hace, un hogar se hace. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE. Pues mira, porque la red ferroviaria española está sobrecargada y mal atendida. Por eso se rompen las catenarias y hay sobrecargas de tensión. Desde que se liberalizó las vías. De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad. Llevas 20 minutos mirando destinos y 0 minutos trabajando. Recorrer Italia, Francia, descubrir la Selva Negra o un crucero fluvial por Europa. En Atrápalo tienes viajes por Europa con hasta un 35% de descuento. El verano empieza cuando lo reservas. Atrápalo. ¿Qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja. Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve. Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes. La información y el entretenimiento sin complejos. Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show! Este verano, Telecinco a todo color. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno. Espacio cofinanciado por la Unión Europea, MAPA y Xunta de Galicia. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Convoca a tu mejor equipo, prepara la mesa y juega sobre seguro con Finca Santa Rosalía. La mejor carne de guayú del mundo con sello español. Este mes disfruta del lomo de guayú y de la exquisita morcilla de Burgos de guayú a un precio especial en grandes superficies. Finca Santa Rosalía, el fichaje estrella para disfrutar del fútbol. Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera. La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gamma y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. ¿Cómo es posible que una simple militante, como tildaban a Leire, tuviera hilo directo con la directora de la Guardia Civil? ¿Por qué tras el último encuentro entre ambas, Leire envió un mensaje a su abogado diciendo que la reunión con la directora no estuvo mal y que tenía que seguir usando esa vía? Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Estás en la tarde de COPE, faltan 14 minutos para que sean las 5, las 4 en Canarias. Y ahora quiero que te pongas en situación. Buscas un trabajo. Te llaman a una entrevista de trabajo y quizás tu mayor preocupación no es tanto la confianza en tus propias capacidades, sino algo, digamos, más mundano. La sarta de tonterías que publicaste en Twitter hace 10 años, cuando eras más joven y seguramente más insensato. 10 años después, tu locuacidad digital te puede jugar una mala pasada si a esa entrevista acuden candidatos, digámoslo, más discretos. Te diré que las grandes empresas están dejando de revisar las redes sociales para evaluar a futuros trabajadores. Ya no hace falta. Ahora es la inteligencia artificial, que está en todo, la que se encarga de rastrearnos a fondo en la red para aportarles toda la información que necesitan de nosotros. Esto lo ha estado estudiando Sefi García, mi compañera. Buenas tardes, Sefi. Buenas tardes, querido Carlos. La irrupción de la IA en los procesos de selección de personal ha cambiado también los parámetros. Debemos, yo creo que relajarnos entonces con la imagen pública que damos en Internet, ¿no? Ni se te ocurra, ni mucho menos. Al contrario, Carlos, mira, la inteligencia artificial generativa es ya la primera seleccionadora, sobre todo en las grandes empresas que descargan, al menos los primeros cribados, aunque también hacen entrevistas y todo esto, pero los primeros cribados seguro en esta herramienta digital. Esta herramienta que hace buscar datos y no solo en tus redes sociales, en todo Internet. Buscan todo lo que hay de ti y a partir de ahí elaboran tu perfil. Aspires al puesto que aspires, hace este ejercicio que apunta a Pilar Yacer, que es escritora y experta en recursos humanos y contratación. Mira, escucha. Para todas las personas, sean de un perfil más o menos cualificado a la hora de la búsqueda de empleo, no solamente es ver qué currículum tenemos, sino sobre todo la imagen nuestra en redes sociales. Y aconsejo algo bastante práctico. Pregunta a cualquier inteligencia artificial quién eres y cómo te define. Si no encuentra nada de ti, quizás las empresas tampoco sepan cómo buscarte. Es importante hacer este ejercicio, ¿eh? Luego lo hacemos, Carlos. Busca primero tú, antes que busquen ellos. Exactamente. Por eso es importante tener las redes sociales abiertas. En definitiva, no es que las grandes empresas hayan abandonado o estén reduciendo esta actividad, es que hay una herramienta que rastrea nuestra huella digital de forma exhaustiva por ellos. Y atención que las empresas de menos de 50 trabajadores, que normalmente tienen menos capacidad, sí siguen haciendo este rastreo a la manera tradicional, por así decirlo. Son los empleadores los que rastrean lo que publicamos. Entonces, Efi, a nivel práctico, ¿cómo se debe cuidar la imagen en las redes sociales para que
hombre, sume y no reste cuando estamos buscando un trabajo. ¿Cuánto peso tiene? Pues mira, más de lo que creemos. Fíjate, si las empresas usan la inteligencia artificial para rastrearnos, los candidatos a un empleo las usan para hacer el currículum. ¿Y esto en qué se traduce? La mayoría de los candidatos están utilizando la inteligencia artificial para hacer su currículum. Eso significa uniformidad a la hora de poner todo lo que son las funciones, los requisitos, y las empresas que lo reciben ven candidatos y currículums muy parecidos. Entonces nos dice Pilar Yacer que el rastreo en la red puede ser determinante si hay dudas entre varios candidatos, porque confirma o desmiente, entre otras cosas, lo que contamos en el currículum. Así que esas empleadoras no buscan solo el perfil profesional, también lo que quieren conocer es cómo somos como personas. Visto lo visto, si aspiramos a un primer empleo o a mejorar el que ahora tenemos, ¿cómo debemos proyectarnos? Pues mira, hay que ir alimentando las redes sociales antes de aspirar al empleo. Si las creas unos meses antes, tampoco gusta a los empleadores. Evita opiniones ideológicas, por supuesto, las ofensivas, eso fuera, y las fotos personales que no sean demasiado atrevidas. Vamos, que sean fotos personales bonitas, artísticas y que muestren amor. Sí, exacto. Es conveniente seguir las redes de la empresa en la que quieres el empleo. En definitiva, buscan un perfil coherente, una marca de persona, aconseja la experta. Tiene que tener una imagen muy potente, porque no solamente somos un currículum, sino somos todo lo que hacemos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Lo dicho, busca tu imagen digital en la IA y a partir de ahí decide. O sea, tú tienes que poner Carlos Gutiérrez periodista y verás qué maravillas. Y a ver qué pasa, y a ver lo que dice de mí la IA. Maravillas, que lo he buscado. Sefi García, muchísimas gracias, compañera. Un abrazo, gracias. Jolín, Ana Paloma, qué difícil es encontrar trabajo hoy en día. Es todo un poco de miedo, ¿no? Porque yo me considero joven, pero sí que es verdad que hay técnicas que es que ni se me hubiera ocurrido pensar que una máquina va a hacer un perfil profesional en base a lo que tú publicas o dejas de publicar, sobre todo cuando todavía tenemos un poco en mente, ¿no? Que esa idea de las redes sociales es algo pues casi de ocio, ¿no? Que pues, por ejemplo, Instagram, que son cosas que tú cuelgas para compartir con tus amigos, ¿no? Pero claro, se nos olvida que todo tiene ahora mismo una proyección y estamos sometidos al algoritmo que yo no lo sé, pero sí que si tuviera que buscar trabajo ahora mismo, quizás no sabría muy bien cómo empezar a hacerlo. Vienen muy bien los consejos. A mí me parece muy complicado lo de estar nutriendo las redes sociales para dar una imagen tuya o un perfil. No sé, Paloma, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú nutres tus redes sociales pensando en el qué dirán los demás y cómo te van a ver profesionalmente? En absoluto. A ver, es verdad que hay redes sociales personales y profesionales. Yo las personales las tengo cerradas, pero Ana lo sabe bien, que no me dedico a pensar lo que dirán de mí en los trabajos. Es cierto que el nuestro es quizá un poco particular, porque nosotros exhibimos mucho, digamos, nuestro trabajo, al final hacemos análisis, pero yo pienso en otras muchas personas que conozco y es verdad que tienen un papel muy medido en las redes sociales, cuando trabajas pues para grandes corporaciones, empresas, lo decía la compañera, que también tienes que seguir el contenido que hace tu propia empresa, pero me parece complicado que en un mundo en el que además yo tenía la impresión de que ahora se premia más esa autenticidad, esa naturalidad, en el sentido de que tenemos nuevas referencias, influencers en redes sociales que están a todas horas opinando, pensando. Claro, al final me parece muy complicado estar permanentemente generando contenido, nutriendo de información y pensando a la vez, madre mía, esto como lo vea mi jefe, como lo vea no sé quién, como es muy complicado. Ahora, estamos totalmente expuestos, olvidaos todo lo que hemos contado en redes sociales, porque ya, como decía, como estamos comentando, no hay que buscar, no hay que hacer el ejercicio de meter en los buscadores, hacer un rastreo. Seguramente todas estas herramientas de IA te pueden localizar. Mírame los tweets que ha escrito Paloma Esteban sobre no sé qué, y tienes ahí una radiografía completa de la persona. Pero bueno, entonces sí que es verdad que es como el primer filtro, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que la inteligencia artificial no puede sustituir. O sea, pues como sea de agradable una persona, quiero decir que esos son elementos que no son tangibles, por decirlo así, ¿no? Que tú tienes que sentarte con alguien, ver también qué tipo de ambiente crea o que no, y eso son cosas que muchas veces no se miden por algoritmos. Claro. O lo que puedas aportar, Ana, claro, lo que puedas aportar en una conversación, en una reunión. Sí, pero yo insisto también en que muchas veces lo que puedes aportar tú como persona a lo mejor no es tanto como lo que puedes aportar como equipo, ¿no? En cuestión de ambiente, muchas veces te das cuenta, en equipos de empresas hay una persona que hace que todo funcione.
que es el engranaje, ¿no? Y eso es muy difícil también de detectar a través de algoritmos, con lo cual yo creo que la inteligencia artificial sí para un primer filtro, pero que hay cosas pues que tiene que ser, pues que es la piel, que no se puede cambiar. Mirándonos a los ojos de tú a tú, porque claro, como Exacto. tú dices, Ana, también hay otras cuestiones, no sé, una persona, la responsabilidad que tiene, la capacidad de trabajo, la capacidad de tener equipos, ¿no? Y de mantener un trabajo en equipo. Muchas cosas que las redes sociales no... Sí, la empatía, que eso, por ejemplo, un robot eso nunca lo va a saber, ¿no? O que no se plasman. ¿Cuántas veces vemos que en conversaciones de WhatsApp dices, uy, no se ha entendido bien el tono que yo quería expresar? Pues imagínate, ¿no? Hasta que tú no tienes realmente a una persona integrada en un equipo o te ves con ella directamente, no sabes todo lo que puede aportar en el trabajo. Paloma Esteban, Ana Cabanillas, gracias a las dos compañeras por haber querido estar este ratito de tarde con nosotros y con los oyentes de la tarde, COPE. Siempre es un placer. Gracias a ti, un abrazo. Carlos, un abrazo. ¿Prefieres dormir junto a tu pareja a pesar del calor? O sea, chorreando como un pollo. ¿O prefieres dormir separadicos, con el mismo amor, pero separadicos? ¿Qué es lo que más te molesta cuando dormís juntos? Esta es la pregunta. ¿No estarás tú sesgando la respuesta? No. No, porque yo soy los de In Love. In Love absolutamente, vale. Aunque haya 38 grados. Es que el planteamiento era, ¿prefieres estar sudando como un gorrino toda la noche o, oye, dormir a gusto y perfecto? No, hombre, no. Estamos preguntando hoy a nuestros oyentes si prefieren dormir junto a su pareja, a pesar del calorcito que está haciendo, o si prefieren dormir separados. ¿Y qué es lo que más le molesta cuando duermen juntos? Esa es la pregunta que estamos lanzando hoy en el 607 15 06 02. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan. Calidad, precio, excelencia. Nos puntúan. Erika, 10 de 10. Nos comparan. Puedes hacerlo a pelo. Estas reseñas son el ejemplo de cosificación y del uso que se hace del cuerpo de la mujer. No son servicios, no son clientes, son agresiones, son agresores. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, valorado. Y otra, valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también. Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro. Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama al 900-666-777. Verisure. Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu Minuto Vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Dame Teleno que quiero vivir, dame Teleno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame Teleno, ay para beber. Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. 4 años de espera terminan cuando arranca el Mundial. Porque en ese momento se libera la tensión, las emociones suben y la pasión estalla. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de Budweiser. Let it pour. Budweiser, cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Budweiser recomienda el consumo responsable, 4,8 grados. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. Son las 5.